Este programa incluye escenas recreadas y contenido que pueden resultar perturbadores para algunos televidentes. Se recomienda discreción. 5 de octubre de 2004, Tucson, Arizona. Era tarde en la noche de Tucson. Un equipo de limpieza descubre algo espeluznante en el estacionamiento de un centro de salud. Un hombre muerto vestido con ropa de médico. La víctima yacía boca arriba con los brazos abiertos en el estacionamiento. Tenía heridas en el pecho, en la parte superior del torso. El equipo llamó al 911. There's a gentleman here laying in the middle of the parking lot. I haven't approached him as of just yet. I'm still in my car calling for you guys. La policía del departamento del sheriff del condado de Pima acude de inmediato. Fue asesinado violentamente. Lo apuñalaron múltiples veces y lo dejaron morir en el estacionamiento de su lugar de trabajo. No encontramos ningún arma, como un cuchillo o algo similar. La policía no sospechaba que esta sería la investigación más grande realizada hasta el momento. Un caso que parecía un simple robo de auto o un asalto pronto se convirtió en algo más grave y más extraño. Comienza una historia insólita sobre sexo, drogas y venganza. Quería conseguir un sicario que le rompiera los dedos, le volcara ácido en la cara, ese tipo de cosas. Este era un verdadero caso policial desde el principio. Caso cerrado. Ojo por ojo. Mientras los policías cercan la escena del crimen, la detective de homicidios Jill Murphy comienza a trabajar. Su ropa estaba destrozada en la parte del frente y allí se podía ver que había sido apuñalado. Todo su cuerpo estaba manchado de sangre, pero principalmente la zona del pecho. La primera tarea de los detectives es identificar a la víctima. Había papeles con su nombre en el suelo, a su lado, que lo identificaban como Dr. David Brian Steedham. Tenía la cartera en el bolsillo trasero del pantalón, con su documento, tarjetas de crédito y dinero. Brian Steedham era un oftalmólogo infantil, muy respetado y querido. Los detectives vieron que su oficina estaba cerrada y con la alarma activada. Parece que lo que ocurrió comenzó y terminó en el estacionamiento. También notaron que su auto y su celular no estaban. Hallamos el estuche del celular a su lado, pero no pudimos encontrar el teléfono en ningún lugar del estacionamiento. Cuando supimos que su auto era un Lexus blanco, realizamos una búsqueda exhaustiva en todo el lugar, pero no pudimos hallarlo. El médico forense se hace presente y describe lo sucedido como una emboscada despiadada. El cuerpo del Dr. Steedham tenía un total de 17 puñaladas, de las cuales 16 eran heridas, en donde el arma homicida penetró profundamente, y la número 17 tenía aspecto de corte superficial. Tenía golpes en la parte posterior del cráneo. Mirándolo con detenimiento y con la ayuda del médico, pensamos que este ataque puede haber sido cuando la víctima estaba de pie y luego cayó al suelo a medida que el asesino lo apuñalaba. Los investigadores creen que Steedham no vio al agresor acercarse. Es común que la víctima intente frenar el ataque y así tenga heridas en las manos, las que llamamos heridas de autodefensa, y el Dr. Steedham no tenía esa clase de heridas. Creemos que fue un ataque violento y repentino. Es decir, que el asesino lo tomó por sorpresa, desprevenido. Parece claro cómo murió Steedham, pero quién lo mató es un misterio. En la escena del crimen no había armas, ni restos de ADN, ni evidencia alguna de quién haya sido el asesino del Dr. Steedham. No había rastros en la escena. Allí estaba el doctor, apuñalado. Su auto había desaparecido. A primera vista parecía ser un asalto o robo de auto que había terminado mal. Los detectives están preocupados por su familia. La policía se dirige a la casa del Dr. Steedham. La familia está a salvo, pero la esposa del Dr. Steedham, Daphne, presiente que algo no anda bien.
ya que su esposo ya debería haber llegado a casa. Pensaba en muchas teorías en ese momento. Recuerdo que cuando él era residente siempre estaba cansado por tanto trabajo y no dormía bien. Ya era muy tarde y pensé que quizás había tenido un accidente. Cuando los detectives le dan la noticia a Daphne, ella se hunde en el dolor. Lo dejaron allí en la oscuridad, atemorizado y sufriendo. Es la peor forma de morir que uno puede esperar para alguien que ama. Daphne me llamó alrededor de las 3 de la mañana para contarme lo sucedido. Pensé que alguien había intentado robarle y que lo mataron al resistirse. Todo indica que fue un ataque al azar. Los detectives le preguntaron a Daphne si alguien querría hacerle daño a su esposo. Lo que ella nos contó durante esa entrevista era que solo tenía un enemigo. Su nombre era Bradley Schwartz. Ella mencionó al Dr. Bradley Schwartz, un colega que era su socio aquí en Tucson. También contó algunos de los problemas que tenían y que había una enemistad entre él y el Dr. Steedham. Pero Schwartz no es un posible sospechoso de asesinato. Es adinerado, muy bien educado y un profesional de la medicina. Tiene buena reputación en la comunidad. No es la clase de persona que uno acusaría sin pensarlo de cometer un crimen tan violento. Cuando supe del Dr. Schwartz, descarté que estuviera involucrado. Me pareció ridículo. No pensaba que un doctor pudiera guardarle rencor a otro doctor y atacarlo tan repentinamente de ese modo. Lo más importante era que el Dr. Schwartz tenía una sólida coartada. Había salido a cenar a un restaurante tailandés, el cual me informó era el mejor restaurante tailandés en Tucson. Pagó la cena con su tarjeta American Express. Con pocas pistas, los detectives tenían el camino limitado. Los ataques de violencia al azar son difíciles de resolver para la policía y una amenaza para la comunidad. Cuando trabajamos en un crimen que no ocurre entre maleantes de la misma clase, horroriza a la comunidad, ya que se trata de una víctima totalmente inocente. Un asesino despiadado está suelto y la comunidad de Tucson teme que ataque nuevamente. Hablamos con muchos colegas del Dr. Schwartz y con personas relacionadas a su entorno. Todos estaban aterrados por lo ocurrido. Este era un caso extremadamente inusual, en el que un doctor respetado es asesinado en un estacionamiento. Los investigadores recrean los movimientos de la víctima la noche del crimen. El día del Dr. Steedham transcurrió con normalidad. Salió de su casa al trabajo, atendió a pacientes y su día fue tranquilo, como lo era siempre. Pero esa noche, él tenía algo que hacer. Me había avisado que llegaría un poco más tarde a casa porque esa noche debía dictar una conferencia. Luego de atender a todos los pacientes, un grupo de estudiantes de medicina llegó a su oficina para la conferencia. Los estudiantes llegaron, él dictó la conferencia, comieron pizza y luego se fueron. Steedham se retiró un momento más tarde. El asesinato ocurrió un poco después de las 7:24 de la noche. Esa es la hora en la que el Dr. Steedham programó la alarma de su oficina. Los investigadores repasaron los hechos. La conferencia comenzó a las 6 de la tarde. Programó la alarma a las 7:24. Y lo encontraron muerto a las 10:30. Su auto Lexus color blanco y su celular han desaparecido. Todo lo que saben los investigadores es que el asesino atacó a una víctima inocente y escapó sin dejar rastros. El día posterior a la muerte del Dr. Steedham, todo Tucson intentaba buscar un sentido a lo sucedido. Normalmente, los involucrados en este tipo de hechos suelen llevar un estilo de vida peligroso. Este no era el caso del Dr. Steedham. Él era un hombre de familia. Claramente vivía para ellos. El Dr. Steedham se había mudado a Tucson hacía 3 años para sumarse al equipo de prácticas oftalmológicas del Dr. Schwartz. Ese trabajo era lo que había soñado durante años.
Él siempre supo que quería estudiar medicina. Desarrollaba la especialidad con mucha naturalidad y facilidad. Fue a la Universidad de Vanderbilt, en Tennessee, una escuela muy renombrada. Luego fue admitido en Harvard, una de las mejores universidades del mundo. El Dr. Steedham fue bien recibido en su nuevo trabajo. Sus pacientes lo amaban, era muy bueno con los niños, era un cirujano maravilloso. La reputación de Brian era intachable, era querido por la comunidad médica. Sus compañeros lo querían más allá de la relación laboral. Todos lo trataban muy bien, lo trataban con mucho cariño. ¿Cómo fue posible que Brian Steedham, un profesional querido y en su mejor momento, fuera asesinado siendo víctima de un aparente robo de auto? La policía comienza con la investigación con las pocas pistas que tiene. Revisamos el estacionamiento y descubrimos que su auto, un Lexus blanco, no estaba allí ni tampoco en las cercanías. Tenemos su licencia de conducir, la marca del auto y el color. Entonces intentamos localizarlo en todas las agencias a nivel nacional. Pero en una ciudad con una alta densidad de población no será fácil. Como el auto es muy común, uno de los tantos autos blancos importados de esta zona, el departamento del sheriff decidió probar si por casualidad el celular del Dr. Steedham estaba encendido para poder localizarlo. La policía se contactó con el proveedor del servicio del celular de Steedham. Por fortuna, el celular aún tenía carga y estaba encendido. El teléfono podría estar en el auto o en manos del asesino. Así que era importante localizar ese teléfono. Utilizaron una técnica especial que envía una señal al celular y la misma rebota hacia la torre más cercana. La compañía de celulares puede determinar qué torre está en comunicación con ese teléfono. Esa señal abarca un radio de casi 5 kilómetros desde la torre más cercana de donde provenga la señal del celular. Con la torre identificada, 20 policías rodean el área y encuentran lo que estaban buscando. Uno de nuestros oficiales pasó por un complejo de apartamentos e identificó un auto. El celular estaba allí. A medida que se acercaban al auto, los detectives podían dar cuenta de que era el auto robado. Cuando encontramos el auto, vimos que tenía manchas de sangre en el exterior del lado del conductor. Había mucha sangre en el interior del auto del lado del conductor, en el área del asiento del conductor, y había varias manchas esparcidas en la parte de atrás. Era evidente que el Dr. Steedham había sido atacado con la puerta de su lado abierta y que se subía al auto en el momento del ataque. Tal como esperaban, la mayor parte de la sangre hallada era del Dr. Steedham, pero no toda. Una pequeña mancha de sangre resultó ser diferente a la de Steedham y estaba en la perilla de la radio. Era el único ADN hallado en el auto que no pertenecía a la víctima o a alguien conocido que pudiese haber estado allí, como su esposa u otros, por lo que era una muestra desconocida. Pero una muestra parcial de ADN no es suficiente para ser comparada con la base de datos de criminales. Por fortuna, el departamento del sheriff recibe muchas pistas. Comenzamos a recibir pistas, porque los medios publicaron datos de la víctima y de todo lo sucedido. Un nombre se repetía constantemente. Bradley Schwartz, el ex socio de Steedham. Mujeres que no se conocían entre sí contaban lo mismo sobre el odio del Dr. Schwartz, su ira y sus obsesiones. Resultó ser que el renombrado cirujano oftalmológico era un mujeriego. El Dr. Schwartz salía y dormía con muchas mujeres y lo hacía a espaldas de las demás. Entre ellas, los investigadores hallaron a una ex oficial del condado de Pina, Arizona, Lourdes López. Brad era un farsante, no solo conmigo, con todas las mujeres con las que estaba. Me imagino que probablemente les diría a todas que las amaba y que se casaría con ellas. Nos fue infiel a todas. La esposa de Steedham lo mencionó como posible sospechoso, pero su coartada había sido efectiva. Los nuevos hallazgos de la policía los hicieron reconsiderarlo.
Cuando conocí a Brad, estaba tomando Vicodin en forma abusiva desde hacía unos 7 meses. El Dr. Schwartz tenía una herida en el hombro y tomaba medicación para el dolor. Luego se volvió adicto a esa medicación que en verdad ya no necesitaba más. Así que solía recurrir a sus colegas amigos. Para continuar con su adicción, Schwartz solía pedirles recetas a amigos médicos. Él me pidió un frasco de Vicodin en junio de 2001 y luego volvió a pedirme otro el mes siguiente. El patrón despertó las sospechas de la agencia antidrogas en 2001 y allanaron la oficina de Schwartz y Steedham. Brian se mostró sorprendido, atónito. No sabía qué hacer. Le llevó un largo tiempo entender lo que sucedía. La agencia antidrogas también vino a mi oficina para interrogarme. Y en algún punto me quedó claro que querían saber de Brad. Y en ese momento no fui sincera con ellos. Traté de protegerlo. En ese entonces él sabía manipularme. Me avergüenza decir que él fue capaz de hacer eso. Schwartz y López recibieron cargos federales por drogas. Ambos se declararon culpables, pero Schwartz reaccionó muy mal. El Dr. Schwartz comenzó con su terapia de rehabilitación e inmediatamente la Junta Médica Examinadora de Arizona le suspendió la licencia médica y dejó de ejercer la medicina. Horrorizado, el Dr. Steedham disolvió la sociedad. Brian debía irse. Él decía no tener otra opción. Brian no se sentía cómodo trabajando en esas condiciones y entonces pensó que sería una buena idea abrir su propia clínica médica. Pero decir que el Dr. Schwartz tomó las acciones de Brian Steedham como algo personal es solo el comienzo. Cuando Brad regresó de la rehabilitación, comenzó a trabajar en un centro precario. Solía quejarse todo el tiempo y decir que sus desgracias eran culpa del Vicodin y de Brian por dejarlo cuando más lo necesitaba. Estaba obsesionado con vengarse del Dr. Steedham. Él tenía la intención de contratar a alguien que colocara pornografía en su oficina y que luego regresara y de este modo poder acusarlo de acoso. Algunas de las mujeres con las que salía tenían parientes o amigos que no estaban del lado de la ley. Y de hecho les propuso que lastimaran al Dr. Steedham o de lo contrario los denunciaría. Quería conseguir un sicario que le rompiera los dedos, le volcara ácido en la cara, ese tipo de cosas. Es difícil de creer que un cirujano tan reconocido quiera hacer algo semejante. Luego de un tiempo, Schwartz recuperó su licencia y reconstruyó su reputación. Ahora los investigadores saben que él tenía un móvil, pero aún no tienen evidencias sólidas. El Dr. Steedham fue apuñalado múltiples veces y abandonado. El Dr. Schwartz es el primer sospechoso, pero su coartada es haber cenado en un restaurante. Por último, encuentran un ADN desconocido en el auto de Steedham. Obviamente no es un sospechoso de homicidio normal. La policía está a punto de recibir una pista que dará un giro inesperado al caso. Recibimos un llamado en el que nos brindaron mucha información detallada sobre la responsabilidad del Dr. Schwartz. Y no eran habladurías. Ella era la cita del doctor la noche del asesinato. Él era un hombre muy ocupado. Con la prensa de Tucson siguiendo cada paso de la investigación, la presión era cada vez mayor. Cualquier caso que despierta tanto el interés, la curiosidad y luego la opinión personal es un caso de alto perfil y sienta precedentes. No sabía que este caso sería una bisagra en mi carrera profesional. El primer sospechoso de los detectives es el Dr. Schwartz, pero no pueden relacionarlo oficialmente con el crimen. Hay una gran diferencia entre tener causas probables
y tener dudas basadas en algo razonable. Y llegar a ese punto requiere de un enorme proceso de trabajo. Pero sus sospechas están a punto de ser confirmadas gracias al llamado de una de las tantas novias de Schwartz, Lisa Goldberg, quien cenó con Schwartz la noche del homicidio. Lisa Goldberg nos llamó y nos contó que cenó con el Dr. Schwartz la noche del 5 de octubre de 2004, aquí en este restaurante tailandés. Durante la cena, un hombre que conoce como Bruce se unió a ellos para cenar. Ella reconoció a Bruce porque lo había visto más temprano ese día en la oficina del Dr. Schwartz. Lisa también nos contó que se sintió incómoda con la presencia de Bruce por no ser el tipo de persona que el Dr. Schwartz frecuentara normalmente. El doctor le hizo un comentario a este hombre que quedó en la memoria de Lisa. El Dr. Schwartz le preguntó cómo le había quedado la ropa de médico. A ella le llamó la atención el comentario porque estuvo fuera de contexto. Lisa recuerda que luego de la cena ocurrieron más hechos extraños. Buscaron una habitación en el Hotel Residence Inn. El Dr. Schwartz y Bruce ingresaron, se registraron en el hotel. El doctor pagó todos los gastos con su tarjeta American Express y luego se marchó. Schwartz contrató a Bruce como sicario para matar a Steedham. Ahora la prioridad de la policía era identificar a este hombre. A Lisa solo se lo habían presentado por el nombre Bruce. La policía no tenía idea de quién era este hombre, pero no veían la hora de entrevistarlo. Como Lisa había visto a este hombre en la oficina de Schwartz, la policía consiguió una orden de allanamiento y comenzó a revisar los archivos médicos del doctor. Durante el allanamiento encontraron un archivo médico con el nombre de Ronald Bruce Biggar. Hablaron con el personal, quienes recordaron que un tal Bruce había estado en la oficina la tarde anterior. Bruce Biggar era un ex paciente del Dr. Schwartz. Supimos que era de Indiana y no tenía un domicilio fijo. No estaba establecido en Tucson. No tenía trabajo aquí y era un criminal de poca monta y adicto a las drogas. Ahora los detectives deben responder dos preguntas. ¿Es este el mismo Bruce que cenó con él? ¿Y dónde estaba en el momento del homicidio? Los ayudantes del sheriff consiguieron una foto de Bruce Biggar de incidentes anteriores. Incorporamos esa foto a una rueda de fotografías y se la mostramos a Lisa Goldberg. La señorita Goldberg escogió la foto de Biggar y lo reconoció como el hombre que cenó con ellos la noche del 5 de octubre. Les mostraron la foto a algunos mozos del restaurante tailandés y todos reconocieron al señor Biggar. Pero no fueron los únicos que reconocieron su fotografía. La policía le mostró la foto a la recepcionista del hotel, quien también reconoció al señor Biggar. De hecho, el hotel tenía imágenes de la cámara de seguridad en las que se veía al Dr. Schwartz y Biggar entrando al hotel. El video muestra imágenes de Schwartz y Biggar juntos luego del homicidio. Ahora los investigadores deben averiguar qué estaban haciendo antes del ataque a Steedham. Los investigadores revisaron los registros del celular de Schwartz. Entre otras llamadas interesantes, encontraron llamadas desde una tienda de alimentos. Se realizaron entre las 6 y las 7:15 aproximadamente. La tienda estaba ubicada cruzando la calle, justo frente a la escena del crimen. Los detectives interrogaron a la dueña de la tienda, Jennifer Dainty. Cuando le mostramos las fotografías, incluida la del señor Biggar, lo identificó de inmediato y recordó que estuvo en su tienda la noche del homicidio. Entró en la tienda, luego se fue y volvió a entrar. Dijo que había dejado las llaves en el auto. Estaba agitado y eso llamó la atención. Estaba muy agitado, como si hubiera estado corriendo. Nos llamó la atención que se movía de un lado a otro rápidamente.
Finalmente solicitó usar el teléfono de la tienda. Creo que usó el teléfono unas 3 o 4 veces. Dejó un mensaje que decía: no puedo creer que no atiendas el teléfono justo esta noche. Los detectives creen saber a quién había llamado. La hora coincidía con las llamadas recibidas por Schwartz. La dueña de la tienda recordó cómo estaba vestido este hombre. Jennifer Dainty nos dijo que el señor Bigger vestía ropa de médico aquella noche. Jennifer Dainty identificó a Bruce Bigger vestido con ropa de médico en su tienda frente a la escena del crimen, dentro de la media hora del homicidio. Finalmente, el extraño comentario de Schwartz en el restaurante tailandés tiene sentido. El doctor Schwartz le preguntó, ¿cómo te quedó la ropa de médico? Y Bruce respondió, muy bien. Convencidos de que Bradley Schwartz había contratado a Bruce Bigger para matar a Brian Steedham, los detectives comenzaron a unir las piezas. Bruce vestía ropa de médico para pasar inadvertido. Cuando todos se fueron, se quedó haciendo tiempo en el centro médico y la gente ya no notaba su presencia. Pero la secuencia del asesinato no se desarrolló tal como lo habían planeado. Gracias a la evidencia pudimos conjeturar que Bigger llegó aquí quizás cuando era de día, pero luego tuvo que hacer tiempo en la tienda de alimentos a 120 metros al norte de donde ocurrieron los hechos. Pero el plan del asesino no fue perfecto. Desafortunadamente no contaban con que el Dr. Steedham tenía programado dar una conferencia a estudiantes de la Universidad de Arizona, por lo que todo se demoró más de lo previsto y Bigger se sintió confundido sobre lo que debía hacer. Entonces lo que hizo fue cruzar a la tienda más cercana e intentó comunicarse telefónicamente con el Dr. Schwartz para que lo aconsejara. Bigger decidió esperar a que todos se fueran. Entonces, atacó y apuñaló al Dr. Steedham múltiples veces, hasta matarlo. Luego le robó el auto, para que pareciera un robo ante los ojos de todos. Las llamadas entre Schwartz y Bigger no terminaron esa noche. Al día siguiente del homicidio, el Dr. Schwartz recibió varias llamadas durante la mañana del 6 de octubre, desde el Residence Inn. Lisa Goldberg nos contó que dejaron al señor Bigger en el Residence Inn. De hecho, el Dr. Schwartz había pagado una habitación allí para Bruce Bigger. Las llamadas entre Schwartz y Bigger eran una fuerte evidencia, pero ¿era suficiente para que los detectives pudieran conectar al sicario con el doctor que lo contrató? Una semana después del homicidio de Brian Steedham, los detectives del condado de Pima veían cómo el caso se convertía en el centro de atención de los medios. El caso en sí se convirtió en el centro de atención. Había mucha gente abocada a este caso, ya que trabajábamos en una teoría en la que estábamos acusando a un doctor muy respetado de contratar a un sicario para matar a otro doctor, y era importante que esta teoría fuera correcta. Los detectives relacionaron al Dr. Schwartz con un sicario, Bruce Bigger, a través de varias llamadas antes y después del homicidio. Cuando la policía decide arrestar a Bigger, él ya no estaba en la ciudad. Sin embargo, encuentran a algunos de sus amigos. Me dijeron que Bigger no solía tener dinero, siempre pedía prestado y les pedía alojamiento. Luego del homicidio, 1 o 2 días después, apareció con un fajo de dinero, mucho dinero, el cual contó delante de ellos. Vieron muchos billetes de 100 y de $50. También invitó a algunos amigos a hacer un viaje a Las Vegas y se hizo cargo de todos los gastos. Les pagó el pasaje, los hoteles, los casinos, las drogas y las bebidas alcohólicas que consumían. Este repentino ingreso de dinero podría ser lo que los detectives necesitaban. Investigaron los registros bancarios de Schwartz y descubrieron que hizo una transacción el día posterior al homicidio. El 6 de octubre se dirigió al banco de Tucson y retiró $10,000 en efectivo.
Debido a que Schwartz ingresó al banco para retirar el dinero, los detectives consiguieron la filmación y esa cinta les da otra prueba. Se ve claramente cuando habla por teléfono. Además, las cámaras de seguridad del banco tienen la fecha y hora impresas en las grabaciones. También sabemos que el Dr. Schwartz recibió varias llamadas la mañana del 6 de octubre desde el Residence Inn. Establecimos una línea de tiempo de las llamadas entre el Dr. Schwartz y el Hotel Residence Inn, mientras él estaba dentro del banco. Pensamos que tuvo una conversación con el señor Bigger, en la que le reclamaba su dinero. Y el Dr. Schwartz le decía que ya lo tenía, que estaba yendo a entregárselo. La policía ya tenía suficiente evidencia para abrir el caso. Teníamos llamadas telefónicas entre Bigger y Schwartz. Una testigo que había visto a Bigger en su tienda justo antes del homicidio, vistiendo ropa de médico. El hecho de que Bigger no tenía dinero. Y por último, el 6 de octubre, luego de que Schwartz retirara $10,000 del banco, Bigger de pronto obtiene grandes sumas de dinero. Sentimos que el caso ya tenía suficiente fuerza y a pesar de que sabíamos que podría haber trabas, continuamos y lo arrestamos. La policía arrestó a Bigger. Luego atraparon a Schwartz en su apartamento. El Dr. Schwartz fue arrestado en su condominio en el lado oeste de la ciudad. Vestía pantalones cortos y estaba en la cama con una de las tantas mujeres con las que salía. Se le permitió vestirse y quedó bajo custodia. Mientras arrestan a Schwartz, la detective Murphy interroga a Bigger. Haciendo el papel de policía amiga, trata de que Bigger confiese la verdad. Queríamos hablar con el señor Bigger, hacer que se sintiera cómodo y ver si era el tipo de persona que delataría al Dr. Schwartz. We're investigating a murder. Okay? Okay. And that's why we want to talk to you. I'm just informing you of what's going on, all right? Okay. You got it? Yeah. You understand? Yeah. Okay. Pero Bigger no habló. Y en lo que respecta a Schwartz, su interrogatorio terminó antes de comenzar. Él llamó a su abogado de inmediato. Le quité las esposas y le permití que hablara con su abogado en privado, lo cual es su derecho. Apagamos todos los equipos de sonido y las cámaras de la sala. Luego de llamar a su abogado, Schwartz hizo una segunda llamada. No nos gusta dejar solo a alguien que acabamos de arrestar por homicidio en primer grado, porque no sabemos qué hará. Algunos son suicidas, tienen objetos escondidos entre sus ropas y puede ser peligroso. Así que para nuestra seguridad debemos vigilar de cerca a esta clase de personas. El detective Hogan me dijo que había colgado y que estaba marcando nuevamente. Entonces le dije a Hogan que encendiera el equipo de sonido. Quería saber a quién estaba llamando. Llamó a Lourdes López, su exnovia, y le rogó que ella tomara su caso. Me llamó y me dijo, necesito tu ayuda, te necesito, estoy desesperado. Y me rogó todo el tiempo. I need your help. Tell me, yes you can, you're the best. You're the best. No, you're the best. I need your help. Me decía, si alguno de tus padres me necesitara para alguna cirugía, yo lo haría. Ahora tú haz algo por mí, hazlo por mi familia. Eres la mejor, por favor, repetía todo el tiempo. Do it for my children. Help defend me. Lourdes, I need your help. Trataba de manipular a Lourdes para que fuera su abogada defensora. Ella era una de las personas que tenía más evidencias en su contra. Sabía los detalles del plan que luego llevó a cabo. Entonces, si estaban juntos en esto, si ella lo defendía, no podría atestiguar en su contra. Pero Schwartz no sabía que su ex ya estaba del lado del sheriff. This is my life. I need your help. Yo tenía temor de que haya sido Brad quien mató al Dr. Steedham. No le había dicho a Brad que yo había hablado con la policía. Le dije que no podía representarlo. Finalmente, los detectives pueden proceder.
3 semanas después del crimen de Brian Steedham, Schwartz y Bigger son acusados. El Dr. Schwartz fue acusado de conspiración por cometer un crimen en primer grado y por homicidio en primer grado. En Arizona, si alguien es cómplice de causarle la muerte a otra persona, puede ser acusado de homicidio en primer grado, aunque no haya sido quien perpetró el crimen. Siempre pensé que el responsable de hacer una cosa así sería alguien muy enfermo. He conocido personas en mi profesión con enfermedades psíquicas graves. Es posible que eso ocurra. Espantoso, pero posible. Pero el caso está lejos de resolverse. Los detectives no avanzaron mucho pese a la evidencia obtenida. ¿Será suficiente para convencer al jurado? En octubre del año 2004, todo Tucson habla del arresto del doctor y del sicario. Este fue un gran caso, tuvo todos los elementos, porque tuvo 2 médicos adinerados, tuvo sexo y también tuvo drogas. Muchos decían que el Dr. Schwartz no dejaba de hablar de su inocencia. Y nosotros no teníamos nada que conectara a Bigger con Schwartz. No teníamos el momento en que le entregaba el dinero. La evidencia clave en este caso era la dueña de la tienda de alimentos, ya que ella había identificado a Bigger la noche del homicidio, el retiro de dinero del banco al día siguiente y el testimonio de la señorita Goldberg sobre lo que había sucedido esa noche. El juicio contra Schwartz comenzó el 28 de febrero del año 2006. La fiscalía comienza su alegato. Nuestra teoría sobre el caso es lo que llamamos caer en picada. El Dr. Schwartz ganaba millones de dólares al año, pero lo arruinó todo pidiendo prescripciones para su adicción a las drogas. Perdió a sus pacientes, no pudo ejercer, y su ex socio se hizo cargo de ellos, lo que terminó de enfurecerlo. No pudo reconocer que él era el único responsable y para él todo tenía que ver con Brian Steedham. Uno de los mejores momentos del juicio fue el testimonio de Sylvia Lafferty, quien describió a Schwartz como un conejo homicida vigoroso, que no se quedaba quieto intentando encontrar a alguien que se hiciera cargo de sus problemas. Y finalmente lo logró, cuando conoció a este delincuente de Indiana. Pero la defensa no se rendiría sin antes luchar. Atacaron nuestro caso en muchos puntos. Decían que el Estado no tenía suficiente evidencia para arrestarlo por un crimen, que él no estaba presente, que estaba con la señorita Goldberg, que otra persona había cometido el crimen. Aún en prisión, el trabajo sucio de Schwartz continuaba. Cuando el Dr. Schwartz estuvo preso en el condado de Pima, se acercó a varios internos a quienes les contó diferentes historias. Sin embargo, esa coartada se derrumbó cuando los internos dieron aviso de que Schwartz intentaba sobornarlos con dinero para que atestiguaran a su favor. Pretendía que dijeran que la responsable era la esposa, pero no podían decir eso, porque no había evidencia en absoluto que demostrara que estaba involucrada. Luego de 3 semanas de testimonios, el caso llega al jurado. Cuando el jurado empezó a deliberar, solo deseé lo mejor y puse toda mi fe en el sistema judicial americano, porque es difícil condenar a una persona con la reputación de Brad, quien es un reconocido oftalmólogo, es doctor. Eso me tenía preocupado y también pensaba que quizás no llegarían a un acuerdo. El jurado deliberó durante varios días. Eso nos hacía pensar que quizás hubiera algo extraño en el juicio y en verdad eso nos preocupaba. Cuando finalmente el jurado regresó, lo hizo con un fallo dividido. No llegó a un acuerdo. Pero sí encuentran culpable a Schwartz de conspiración de homicidio en primer grado. El jurado tenía un fallo dividido. Algunos miembros pensaban que a menos que el Dr. Schwartz hubiera tenido un cuchillo en sus manos, no era responsable de haberle causado la muerte al Dr. Steedham. Pero todos estaban de acuerdo en que él y Bruce habían conspirado para cometer este homicidio.
El Dr. Schwartz fue condenado a 25 años a cadena perpetua con opción a libertad condicional luego de cumplir 25 años. La fiscalía podría haber retirado los cargos y haber llevado el caso ante otro jurado y así realizar un segundo juicio, pero estaban satisfechos con la sentencia. La fiscalía tenía poco tiempo para decidir. El juicio a Bruce Bigger era inminente. El segundo juicio nos dio la oportunidad de resolver algunas cosas que no se habían hecho bien en el primero. En particular de asegurarnos de que el jurado no tuviera dudas sobre asuntos legales. El juicio a Bruce Bigger fue diferente al del Dr. Schwartz porque ya teníamos experiencia. Conocíamos las debilidades y fortalezas del caso. Los detectives consiguieron una orden para hacerle un análisis de ADN a Bigger, con la esperanza de fortalecer la evidencia. Luego compararían los resultados con el ADN no identificado hallado en el auto de Steedham. Los detectives esperan que coincida. El ADN analizado nos indicaba que Bigger había estado en el vehículo robado, el Lexus blanco que pertenecía a la víctima, el Dr. Steedham. Finalmente, la fiscalía pudo conectar al sicario con la escena del crimen. Su defensa adujo que en verdad el asesino fue el Dr. Schwartz y que quería inculpar a Bruce. Esta vez el veredicto llegó muy rápido. Al final del juicio, el señor Bigger fue hallado culpable de los cargos: asesinato en primer grado y conspiración de homicidio en primer grado del Dr. Steedham. El juez Nanette Warner sentenció a Ronald Bruce Bigger a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En marzo del año 2008, la Corte de Apelaciones de Arizona reafirmó la condena de Bradley Schwartz. La apelación de Bigger sigue pendiente desde agosto de 2008. Los asesinos fueron encerrados en prisión. Ha sido extremadamente difícil seguir adelante, pensando cómo alguien pudo planear hacer algo tan horroroso a un ser amado. Quitarle un padre a sus hijos y quitarme a mi esposo es muy difícil de entender y de aceptar. A simple vista pareció ser un crimen al azar, aquellos que en general quedan sin resolver. Pero los investigadores se rehusaron a bajar los brazos. Encontraron a los responsables de la muerte de mi esposo. Estoy muy satisfecha con el trabajo que hicieron. Y para la detective Jill Murphy, es un final satisfactorio para un caso que marcó su carrera. Hay casos que se dan una sola vez en la vida y Jill Murphy tuvo que hacerse cargo de un gran caso. Se comprometió desde el primer momento y eso francamente fue la clave del éxito del que todos fuimos partícipes. Estoy muy orgullosa del trabajo que hice y del trabajo que realizó nuestro departamento en asegurarse de que este caso siguiera hasta las últimas consecuencias. Los dos oftalmólogos del centro médico eran totalmente diferentes. El Dr. Steedham nunca opinaba acerca de nadie. Pero el Dr. Schwartz era exactamente lo contrario. El Dr. Schwartz pagó una ridícula baja suma de dinero para quitarle la vida a un hombre. No es común tener un caso que involucre a profesionales que actúan de esta forma. Se conoció la vida de alguien que en apariencias era intachable para la sociedad y en realidad no es más que un matón. Doblado al español en Civisa Media.